Benvinguts a tots en aquesta jornada. És una jornada dedicada al programa CER, és a dir, Programa Europeu de Ciudadanos, Igualdad, Derechos i Valors. És un programa que està destinat i que té per finalitat promoure la participació ciutadana, convertir el ciutadà en el centre i eix de tota l'actuació pública, i també tindrà per objecte parlar del nou programa Europa Cultura Creativa, com a suport a les empreses culturals que en aquests moments que hem de recordar que en aquests 2 anys estan patint una greu crisi. Recordem que en el programa CER existeixen 1.550 milions d'euros destinats a aquest tipus de projectes que fomenten la participació, la integració i que en definitiva tenen per finalitat la construcció d'una societat més justa, més democràtica i més participativa, en la qual el ciutadà sigui realment el centre de totes les actuacions públiques. Per això donarem la paraula en primer lloc al senyor Augusto Paramio. Augusto Paramio, buenos días. Perdón esta pequeña introducción en catalán. Es el responsable de la Oficina de Europa Creativa Cultura. He comentado antes que es un sector especialmente atacado, golpeado, muy duramente golpeado por la pandemia, y que entendemos que necesita un plus de ayuda y de apoyo por parte de las instituciones públicas, de todas las instituciones públicas. En definitiva, la cultura no deja de ser un instrumento de participación también ciudadana. En segundo lugar, también intervendrá Manuel Álvarez, que es técnico del Punto Europeo de Ciudadanía, que nos explicarán las novedades que hay en el, ¿cómo se llama? En el Funding and Tender Opportunities Portal. Evidentemente tenemos acceso a ayudas, a convocatorias, a programas abiertos. También hemos de tener acceso a cómo se van a pedir y a través de qué instrumentos se van a poder tramitar. Y finalmente daremos la palabra también a Carolina Fenoy. Vale. El técnico del Punto Europeo de Ciudadanía, que nos ayudarán a conocer en profundidad las convocatorias actualmente abiertas y las que se van a prever que se van a abrir en el último cuatrimestre del nuevo programa CER. Yo me excuso, no voy a poder estar presente en toda la jornada. De hecho, no sé si pasa en el resto de las administraciones y en el resto de instituciones, pero a finales de julio la gente empieza a desaparecer y entonces el que queda presente tiene que cubrir como un pulpo los huecos que se van dejando, y me tengo que ir ahora mismo a una comisión de contratación. O sea que, en fin, voy un poco desquiciada hoy. Bueno, espero que sea una jornada de provecho, que realmente las instituciones, todos los participantes puedan realmente aprovechar las oportunidades que nos está ofreciendo Europa y bueno, en fin, y si no nos vemos, feliz verano también. Entonces damos la palabra a Augusto. Sí, bueno, primero voy a decir yo unas cosas técnicas. Como veis, todos los micrófonos están silenciados. Si tenéis preguntas, las podréis ir haciendo por el chat. Nosotros las iremos recogiendo y al final de la jornada haremos un resumen de las preguntas y los ponentes os irán respondiendo a todos. Pues ya está. Por nuestra parte, para mí, Augusto, cederte la palabra. Nada, muchas gracias al Centro Balear Europa. Lamentar que no podamos estar ahí, que como imagináis, algunos de vosotros que ya os conocemos siempre hemos ido ahí físicamente, pero en fin, la situación es la que es, la agenda está como está y entonces, bueno, pues hemos decidido que esto era una opción intermedia. Como estamos hablando, además, vamos a hablar de digitalización
y de movilidad mixta, pues este es un ejemplo que ilustra el escenario en el que nos estamos moviendo. Gracias a Mercè, que se ha tenido que ir para una cuestión yo creo que mucho más aburrida, o sea que seguro que aquí se lo hubiera pasado mucho mejor a Antonia y a Martina, que ya venimos de lejos en esta interlocución que ya transfiere lo puramente profesional. Como ha dicho Mercè, nos estamos moviendo ahora en este nuevo periodo 21-27. Sabéis que todo el proceso se ha retrasado, lógicamente, por la pandemia, pero bueno, actualmente ya estamos en pleno, de lleno, en las primeras convocatorias del año 21 y bueno, pues tenemos muchas cosas que contaros. ¿Cuál es la única ventaja de este retraso? Lo vamos a ver con las diapos, pues que los presupuestos que estaban previstos antes de que viniera este acontecimiento sobrevenido y como ha dicho Mercè, a la vista de que los colectivos han sufrido extraordinariamente, fundamentalmente el de cultura, bueno, pues los presupuestos se han incrementado y se han incrementado notablemente. Esta es la buena noticia de lo que estaba previsto para en el inicio a lo que se ha aprobado bueno, pues por las instancias europeas, Parlamento, Consejo y Comisión, pues casi es el doble, lo cual es una noticia a tener en cuenta. Gran novedad, yo hago la parte tradicional, hemos ido con mucha frecuencia, insisto, al Centro Balear Europa a hablar del programa Europa Creativa, que sigue funcionando y que aquí le vamos a hablar. Me voy a encargar yo de esta ponencia, qué ha ocurrido en este periodo, no, perdón, qué va a ocurrir en este periodo 21-27, cuáles son las novedades, que yo creo que son bastante relevantes y como novedades siempre tiene que tener, en mi opinión, ese concepto de beneficio, de que va a ser para mejor, pues las novedades que os traemos son optimistas y son positivas, aparte de la gran, que es el incremento de lo que os mencionaba del presupuesto. Y la otra, que es la que se va a encargar mi compañera Carolina, es que desde hace apenas un mes somos el centro, somos el punto nacional de información de este nuevo programa que ha mencionado Mercè, que es el programa CER, el programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. Es decir, que tenemos un poco esa satisfacción. De ese hacer, de esas siglas, nosotros nos ocupábamos de una partecita, que es la C de ciudadanía, ¿de acuerdo? Ahora este programa tiene una vocación más ambiciosa y nos han juntado con otros programas que existían previamente, pero que no tenían punto nacional de información. A lo mejor algunos de vosotros habéis oído hablar del programa REC. Bueno, pues ese programa es con el que ahora nos han emparejado y nos han nombrado, mejor dicho, punto nacional de información de toda esta nueva estructura, con lo cual pues es muy estimulante, estamos muy contentos y aprendiendo, porque son convocatorias que hay que estudiar, que hay que examinar en detalle para dar luego la información que hoy esperamos daros, aunque sea de una manera un poco impresionista. Entonces venimos hoy con dos sombreros, el sombrero de Europa Creativa Cultura, que es el que me ocuparé yo, el sombrero CER, toda la plataforma, y luego Manuel, como ha dicho también Mercè, se va a encargar de algo fundamental, que es toda la parte técnica. Es decir, cómo para formar parte de estos programas, junto con el Erasmus, que le conocéis muy bien, junto con el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que le conocéis muy bien, tenéis que daros de alta en un portal de participantes. Bueno, lo que él se va a encargar, junto con algo que también creemos que es de enorme interés, que son las bases de datos de búsqueda de socios. Nos llegan hoy, justamente antes de empezar, hemos tenido varias llamadas de instituciones que no tienen contacto con el programa o que son su primera experiencia y les apetece entrar como socios. Bueno, pues todo eso también se articula a través de unas bases de datos que también se va a explicar. Bueno, pues básicamente esta es un poco la estructura de la jornada. El agradecimiento una vez más, insisto, al Centro Balear y al Europe Direct en concreto, que son nuestros aliados naturales para todo este tipo de jornadas en colaboración con las autoridades regionales. Y ya entramos, si queréis, un poco de lleno en lo que va a ser, bueno, un poco mi presentación, que va a ser rápida porque no tenemos mucho tiempo, pero creemos que es interesante que sepáis de qué va esta vaina, si se me permite esta trivialidad, y a partir de ahí, bueno, pues vosotros nos interesa porque sois, por una parte, hablo ahora del Centro Balear y Europe Direct, pero muchos de los que estáis hoy aquí, porque hemos visto la lista de participantes, y por una parte sois potenciales solicitantes, pero algo que es más importante, podéis ser también multiplicadores. Es decir, que a su vez vosotros podéis hacer de correa de transmisión de estos programas que pueden ser de interés para, digamos, las entidades con las que estáis colaborando, trabajando. ¿Vale?
Lo estáis viendo, ¿verdad? Antonia, veis que está pasando la diapo, ¿verdad? ¿Antonia? ¿No se ve? Vale. No, la diapositiva no se ve. No se ve. Vale. Es que nos pasó ayer. Espera, voy a intentar otra vez. ¿Ahora? ¿Ahora? No, ¿Tampoco? Ah, pues no, vamos está como sin Vale. ver. Está compartiendo pantalla, no sé por qué. A ver, Compartiendo. sube arriba, sube arriba. Aquí. Sube un poco más, a ver, nada. Compartir pantalla, a ver dónde. Sí, compartir. Es por eso. Compartir. Aquí. Vuelvo a hacerlo. Ahí. A ver. Ahora sí. Ahora. Espera un tiro. Es que la tenía. A ver. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Antonia? ¿Pasa? No. Sí, vale. Me dicen que sí mis compañeros. Sí, sí, Bueno, te pues vemos, esto- te sí, vemos. vale. No era simplemente para confirmar. Bueno, pues estamos en este nuevo periodo 21-27. No olvidéis que todos los programas europeos estamos ahora en este nuevo, digamos, en este nuevo sexenio. Tuvo que pasar este proceso que apenas he esbozado, que tiene que pasar por la Comisión, por el Parlamento y, bueno, y lo que es más importante, estos programas que he mencionado dependen de un, digamos, un marco general más complejo, que era el marco financiero plurianual. Dentro de ese marco financiero plurianual había una parte de la galletita, porque se representaba siempre con estos círculos con porciones, y esa parte una porción de ese círculo estaba destinado a financiar los programas europeos que acabo de mencionar: Europa Creativa, el Erasmus, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, en fin, los que hoy nos ocupan aquí. Bueno, pues ese marco financiero se aprobó en diciembre. A partir de ahí ya se aprobó este nuevo programa Europa Creativa y posteriormente el programa CER, y a partir de ahí había que dotarle de la estructura legal, es decir, de un reglamento. Ya, efectivamente, se aprobó el reglamento y ya empezaron a publicarse las primeras convocatorias. Y ahora ya es donde estamos, en las convocatorias publicadas, y vamos a analizar las que están básicamente abiertas. ¿Cuáles son los objetivos generales del programa Europa Creativa? No olvidéis que el programa Europa Creativa tiene dos patas: la parte de cultura, que son de las que nosotros nos ocupamos, tenemos, digamos, la responsabilidad de dar asesoría y de dar apoyo y acompañamiento a todos los potenciales solicitantes en todo el territorio nacional, y del programa Media, que es el programa que va destinado al audiovisual. Recuerdo en más de una ocasión de haber estado ahí en Baleares con nuestro colega Peter, que es el que se encarga de toda la asesoría y de todo el acompañamiento de los potenciales solicitantes o de los aplicantes en el ámbito del audiovisual, pero luego hay antenas o oficinas establecidas en ciertos territorios. Hay una oficina en Cataluña, una oficina en el País Vasco y una oficina en Andalucía, como en los países grandes. En el periodo anterior se llamaban antenas, actualmente se llaman oficinas. Es decir, que el programa Europa Creativa va a tener, perdón por la inmodestia, el programa Cultura, nosotros, insisto, dando cobertura a todo el territorio nacional, y el programa Media, que tiene este desglose: Media Desk Spain, que es todo el territorio, excepto Cataluña, País Vasco y Andalucía. Y estos objetivos generales conciernen a todo el programa Europa Creativa. Lógicamente, la salvaguarda y el desarrollo de la diversidad cultural. Todos sabemos que la cultura es una competencia nacional, pero estos programas intentan armonizar un poco todas las diferentes sensibilidades, respetando todas esas diversidades. Si no hay diferencias entre Galicia, afortunadamente, y entre Baleares, pues lógicamente las hay mucho más marcadas entre Noruega y Nápoles. Bueno, pues estos objetivos son objetivos muy generales, pero que efectivamente intentan dar un poco respuesta a lo que tiene que ser digamos, una política cultural europea, que, aunque no exista, tiene que tender un poco a esa especie de armonización. Lógicamente, después de la pandemia, e incluso antes de la pandemia, lo que es una realidad y una certeza es que la cultura contribuye al desarrollo del PIB con un porcentaje que se va incrementando con los años, y hace, esto es otro de los objetivos, pues poner de manifiesto el potencial, lógicamente, financiero que la cultura supone. Y luego ya hay los objetivos específicos, que son, bueno, no creo que sean muy difíciles de entender: pues la cooperación artística y cultural, el tema de la competitividad y de la cooperación, en fin, todo lo que creo que está un poco en la cabeza de cualquier entidad que está, vamos,
que quiere participar de un programa como este, es decir, lo que es la cooperación cultural transnacional. Es decir, que lo que quieren es que sus artistas o sus operadores o sus gestores culturales se muevan, que tengan un diálogo en el sentido de cómo aprender a través del contraste. Y últimamente sí que es verdad, y ahora lo vamos a ver quizá con un poco más de detenimiento, se está enfocando mucho el tema de la innovación. Ahí tenemos que aprender mucho de nuestros colegas de otro programa europeo, que no depende de este marco financiero plurianual, que es el Horizon 2020, actual programa Horizon Europa, que ellos sí se mueven en el I+D+I, que es la innovación, el desarrollo y la investigación. Entonces, sí que ahora nos plasmamos, digamos que somos permeables a estos temas de innovación y de sostenibilidad, la vocación de pervivencia, aunque ahora la sostenibilidad, insisto que lo vamos a ver, va a venir asociada a una de las grandes prioridades transversales, insisto, lo de transversales, que va a influir a todos los programas europeos, incluidos estos fondos de recuperación o fondos de reactivación o de nueva generación, que es el tema del Green Deal, el tema del Pacto Verde, ¿no? Cómo hacer que los proyectos sean sostenibles basándose en temas ecológicos. Por otra parte, tenemos ahora ya estos dos bloques, que es el valor añadido europeo, que era lo que os mencionaba anteriormente, un programa europeo, un proyecto europeo, sea de cultura, sea de ciudadanía, sea de educación o sea de medio ambiente, tiene que tener obligatoriamente esa vocación transnacional, tiene que ser tiene que salir del ámbito nacional y del ámbito regional, o en nuestro caso autonómico, porque ya hay instancias, digamos, ad hoc para financiar este tipo de iniciativas, sean los ministerios, en nuestro caso si es proyectos de cultura, sean las comunidades autónomas, en vuestro caso seguramente la Consejería de Cultura financiará proyectos focalizados un poco en ese territorio, y los programas europeos tienen que trascender y tienen que ir un poco más allá. Entonces, por supuesto, la cooperación transfronteriza tiene que tener una serie de retos comunes, una serie de, digamos, de cuestiones que conciernen a todos los socios de ese consorcio, de ese partenariado, y a partir de ahí tienen que ponerse a trabajar y, lógicamente, montar un proyecto que sea competitivo. Y luego las transversales, que estas las que os acabo de hablar. Estos son para todos los programas europeos, insisto, incluido a estos fondos, que es el tema de la inclusión, es decir, que cómo dar cabida a todos los colectivos que estén en riesgo de exclusión. Y si os acordáis, ya el programa Europa Creativa a partir del 2018 tuvo una convocatoria específica para el tema de los refugiados, y luego estableció como uno de las prioridades dentro del programa. Tenía tres, añadió una, que era el patrimonio cultural, porque efectivamente también el año 18 fue el año europeo del patrimonio cultural, y luego añadió la de los refugiados. Va un poco en esta dirección. Cuidado con estos temas de la inclusión y de los refugiados. No hay que concebirles con ningún paternalismo, hay que incluir a todos estos colectivos, entre otras cosas, porque tienen un know-how que es más que evidente, han tenido que moverse por las cuestiones que todos conocemos políticas, pero se les puede incorporar como sujetos activos, no como sujetos pasivos. Otra de las, lógicamente, otra de las prioridades transversales es la paridad, la igualdad de género, y la última es la del Pacto Verde. ¿Qué quiere decir esto? Que los proyectos tienen que asumir estas prioridades. No tiene que ser el objetivo del proyecto. El proyecto tiene que ser un proyecto cultural, sea de artes escénicas, sea de patrimonio, sea de artes visuales, en el que se tenga en cuenta que los materiales que se van a emplear para la restauración de Raisa, y siempre pongo ese ejemplo porque fue una de las primeras casos prácticos que tuve que visitar, bueno, pues que todos esos elementos que se van a emplear y todos esos materiales son ecológicamente mantenibles, que los equipos son paritarios y que hay algunos colectivos en riesgo de exclusión que están incluidos, vamos, que están integrados en el proyecto. Pero insisto, el proyecto es de patrimonio, el proyecto es de artes escénicas o es de artes visuales. No hay que malentender digamos, los elementos. Como os decía, el presupuesto que se manejaba antes de la pandemia era de 1.800 millones. Entendemos que el sector se movilizó, hizo lobby, y el incremento fue notable, no es pues de 1.800 a 2.400 millones, y de estos 2.400 millones, bueno, pues están desglosados en estas tres partes. El 58% se lo lleva al programa media, al parecer sus actividades son más costosas, y así es, siempre ha tenido una parte bastante más sustancial que nosotros, los de cultura. El 33% nos llevamos de los de cultura, y el 9%, ese 9% transversal que financia, bueno, pues
otras, digamos, otras iniciativas que son de todos conocidos, pues las jornadas, las capitalidades europeas de cultura, la financiación de nuestras propias oficinas, el sello europeo, en fin, el premio europeo de literatura, el premio europeo de arquitectura, todas esas, digamos, ese melting pot está, digamos, incluido en este capítulo intersectorial. Aquí había algo muy relevante, que lo dimos muchísima publicidad en su momento, que era un instrumento de garantía, un aval financiero, ¿de acuerdo? Que es lo que era un aval, pero que dependía efectivamente del programa Europa Creativa, con unos resultados que, si os interesa, en algún momento os lo podemos enseñar, absolutamente elocuentes y muy llamativos en lo que refiere a España, que fue con mucho el país que más disfrutó y más postuló y más se aprovechó, vamos, y más se benefició de este aval. Esto, desgraciadamente, o por lo que sea, va a seguir existiendo, pero ese aval sale del programa Europa Creativa y se va a una dirección general, el G-Invest, donde están todos juntitos, todos los avales. Pero que sepáis, en el caso de que os interese, os podemos rederivar a la entidad que gestiona este aval, que es una SGR, una sociedad de garantía recíproca, y que, bueno, pues que va a seguir trabajando en este ámbito. Se llama CREA, SGR, y bueno, con ellos hicimos muchas jornadas informativas. Actualmente, al no tener esa competencia, pues ya no lo vamos a seguir haciendo, pero nos interesa que sepáis que si tenéis necesidad de dinero en el mes de enero, porque sabéis que vais a tener una ayuda de la Consellería de Cultura del Govern Balear en septiembre, podéis postular a esta ayuda para que ellos, a la vista de la solvencia o a la vista de vuestro caso, os adelanten esta cantidad para que luego, lógicamente, se reintegre, como son todos los haces. Y luego hay, lógicamente, otras iniciativas muy específicas que son convocatorias piloto, que son, bueno, pues la de Music Moves Europe. El sector musical se ha movido con mucha eficacia y ya tuvo en el periodo pasado cuatro convocatorias específicas, 2 de concurrencia competitiva y 2 corportentes, dos licitaciones. Tenemos los resultados ya publicados y va a seguir estas convocatorias. Algo interesantísima que fue el Iportunus. Ya sabéis que tenemos una novedad, que es, ya lo veremos luego muy deprisa, que el programa no iba para los autónomos, ahora sí, pero bueno, lo dejo aquí en stand-by, pero los autónomos, la gente, las personas físicas, siempre nos preguntaban qué podemos hacer. Bueno, pues el Iportunus se encargaba de este tipo de movilidades, es decir, un artista, un músico que quiere ir de Baleares a una entidad alemana, bueno, pues puede, digamos, acogerse a estas ayudas. También fueron sectoriales, primero se dieron a patrimonio, luego se dieron a artes escénicas, luego se dieron a arquitectura, en fin, y van a seguir existiendo. También están todos los resultados, tampoco nos encargamos nosotros directamente de ellas, pero lógicamente al depender del programa las damos publicidad. Hicimos una jornada informativa con el consorcio que se encarga, porque esto se licitó y fue un consorcio compuesto por el Instituto Goethe de Bruselas y otras entidades, y ellos explicaron en qué consistía, y luego, lógicamente, todo esto nace de la comisión. La representante de la comisión también lo explicó. Lo tenemos colgado en caso de que os interese, y van a seguir publicando. Y luego, para el tema de las artes escénicas, también ha habido otra licitación, ha habido otro consorcio que lo ha ganado, que se llama Person Europe, y ellos, este consorcio, se va a encargar de convocar estas ayudas, y bueno, pues ya veremos en qué consisten. ¿De acuerdo? Vamos, esta es un poco la foto fija. Nosotros estamos en este cuadradito rojo, que es el que nos concierne, lógicamente, directamente. Los países miembros, bueno, pues siguen siendo los países, los 27, el Reino Unido, por supuesto, ya no es país participante, los países del Espacio Económico Europeo, y luego aquellos países que eran participantes en el periodo 14-20, pues Montenegro, la República Serbia, Macedonia, Túnez, otros países, en aquel momento, y actualmente están en ese proceso, firmaron lo que se llama un memorándum de comprensión, a través del cual pagaban un cheque, y a partir de ahí los habitantes, la gente de este país, los habitantes, sí, los ciudadanos, esta es la palabra que buscaba, del país, eran miembros de pleno derecho, miembros participantes en el programa de Europa Creativa. Esto, en el nuevo periodo 21-27, tiene que volver a ponerse en marcha ese proceso, y actualmente están en el periodo de firma de ese memorándum. ¿Qué os decimos? Que si tenéis un proyecto de cooperación, que es el que vamos a ver, que creo que es el que más interesa, de pequeña escala, que tienen 3 países, y os interesa extraordinariamente que haya un socio de Georgia, le podéis meter sin ningún problema. Pero intentad meter 1 o 2 más,
porque en el caso de que se resuelva el proyecto y que se resuelva la convocatoria y vuestro proyecto haya sido seleccionado y Georgia no haya firmado ese memorándum de comprensión, se caería, ¿de acuerdo? Entonces, no pasaría nada si tenéis más socios porque cubriríais esto. Creemos que no va a ocurrir, pero por una cuestión de cautela os decimos, si tenéis estos socios de países en este proceso de renovación, contar con ellos, pero por cautela intentar superar el mínimo, que ya veremos que los mínimos son de 3, de 5 y de 10 países. La cultura, esto es lo nuestro, el media va al tema audiovisual, ya lo sabéis, estas son las líneas de financiación, yo creo que la que os va a interesar son los proyectos de cooperación, luego tenemos los de, antes se llamaba traducción literaria y actualmente se llama circulación de obras literarias, las redes plataforma, y luego hay una de orquestas que efectivamente son una línea con muy poco recorrido. Vamos a ser claros, porque anteriormente era lo que se llamaba una línea, una nominativa que se daba directamente a una entidad. Bueno, hubo ciertas reticencias por los países miembros, se ha abierto, pero digamos que son ayudas que están muy focalizadas a ciertas entidades. Los proyectos de cooperación, bueno, pues son proyectos transnacionales, lógicamente la coproducción, la movilidad, la innovación que ya he citado, lógicamente el acceso a las nuevas obras culturales y pueden combinar varios sectores. Eso ya pasaba en el periodo anterior. Este proyecto puede ser interdisciplinar, ser cautos, porque la interdisciplinariedad es muy excitante y es muy estimulante, pero complica el proceso de selección, porque a encontrar un evaluador que sepa de varias disciplinas es complicado. Por eso se pedían siempre cuál es el sector prioritario. El sector prioritario es artes escénicas, pero luego tiene algunas acciones de artes visuales, vale, pero insisto que hay que tengáis cierta precaución con el tema de la interdisciplinaridad. Tenéis dos objetivos cruciales, que es el tema de la circulación transnacional y de la innovación, y luego aquí están las prioridades, ¿de acuerdo? El desarrollo de audiencias, las conocemos, ya estuvo en el periodo anterior, que es cómo llegar a audiencias que no tenéis fidelizadas, como un proyecto de ópera que tiene garantizado la asistencia y el impacto en ciertos colectivos puede llegar a aquellos colectivos que que son poco habituales, que eso está por otra parte muy coordinado y muy encardinado, mejor dicho, con la innovación. El tema de la inclusión social, la sostenibilidad con el tema del Pacto Verde y para temas de arquitectura con el European New Bauhaus, las nuevas tecnologías que, insisto, puede ser un buen instrumento para el desarrollo de las audiencias, la dimensión, lógicamente, internacional, que se habla de eso, y luego hay un enfoque específico, hay una sexta prioridad que va exclusivamente a ciertos sectores, que es el sector de la música, del libro, de la arquitectura y del patrimonio, que luego vamos a ver cuál es cada uno, cómo se articula. De estos 6, bueno, 5, a no ser que el 6 lo pertenezcáis a alguno de estos sectores, tenéis que elegir como mínimo 1, ¿vale? Y como máximo 2. No hay mucha digamos, capacidad de maniobra. Yo creo que lo han hecho a priori porque había un poco lo que os decía, esa especie de síndrome del cliqueo. Es muy excitante, tipo, o sea, es que mi proyecto va aquí, pero luego lo difícil es demostrar cómo efectivamente tu proyecto va aquí, aquí y aquí. Así que se cubren un poco las espaldas diciendo elegir 1 y máximo 2 para evitar un poco esa atomización y esa dispersión que complica. Este es el sexto que os hablaba, si os acordáis, el tema del libro, el tema de la música. Bueno, pues son que sean innovadores en la promoción y en la distribución, todo lo que tiene que estar relacionado con los New Business Models, los nuevos modelos de negocio. Insisto, la música ha sido muy activa, ha tenido sus convocatorias a través del Music Moves Europe, las va a seguir teniendo y para colmo tiene un epígrafe específico en esta prioridad número 6. El tema del libro también, bueno, pues tenemos el tema de la traducción literaria, como sabéis, pero proyectos de cooperación también pueden ser proyectos a los que aplican editoriales, siempre que eso refuerce la capacidad de los profesionales del libro, el tema de las lenguas minoritarias, ahí sabéis mucho, también se le va a dar una dimensión específica, las producciones, todo lo que tenga que ver con una dinamización de
de este sector. En el tema de la arquitectura, pues la co-creación, hemos hablado antes de la New Bauhaus, cómo hacer una arquitectura sostenible, hay una, digamos, una convocatoria específica para ellos, hay embajadores ya, estos no tienen dotación económica, simplemente son proyectos que han pedido que se alineen a esto de la European Bauhaus y se les considera embajadores. Yo ya he estado en 2 reuniones de ellos y es muy interesante. Y luego el tema del patrimonio, pues volvemos al tema del Green, pero aquí el patrimonio lo sabéis ahí muy bien, es cómo ponerlo en un formato que sea sexy y que sea atractivo para las nuevas generaciones. Sí, la Catedral de Palma, sabemos cualquiera de nosotros que es un monumento de primera clase, pero cómo hacemos que unos adolescentes, bueno, pues a través de la nanotecnología, a través de la realidad aumentada, de la 3D, de juegos que les haga que sean más atractivos. Estas prioridades son transversales para todos, insisto, el género, la inclusión y el green. Estas las tienen que, digamos, acoger cualquier tipo de proyecto, sea de la prioridad 1, de la 3, de la 4 o de la que sea. Y aquí ya entramos en esto, ya voy a ir terminando. Esta es la parte importante. Si recordáis, antes había proyectos de pequeña escala y proyectos de gran escala. La novedad es que han creado una media escala, pero sobre todo la gran noticia, lógicamente, si hemos visto que se ha incrementado el presupuesto casi al doble, es en el porcentaje de cofinanciación. Si recordáis, estoy seguro que os han llegado a vuestras oficinas, somos una entidad pequeña, no podemos asumir ese 40 o ese 60%, bueno, pues ese porcentaje se ha incrementado hasta el 80%. Es decir, que los de pequeña escala tienen que venir socios de 3 países, no 3 socios, 3 socios de 3 países como mínimo. Por eso os decía antes que si aquí tenéis a uno de Montenegro, es más que necesario que tengáis como mínimo 4 o 5, porque si Montenegro no ha firmado el acuerdo de memorando de comprensión, estaréis en una situación de vulnerabilidad. Pero lo importante es que os financian hasta el 30%. La cantidad máxima que se os va a dar son 200.000 euros y esos 200.000 euros, insisto, tiene que ser el 80% de un presupuesto global, que ahora no sé cuál sería porque no he hecho la cuenta. Entonces, ese otro 20% lo tenéis que garantizar entre todos los partners y el líder, entre todos. ¿Cómo lo desglosáis? Como queráis, sabéis que podéis imputar gastos de personal, que son compatibles con ayudas de ámbito local y regional. Normalmente el líder al que se le supone un poco más de capacidad y de músculo financiero suele poner un poco más de dinero, pero no hay ninguna regla. ¿De acuerdo? Si pedís 200.000 euros y un céntimo, ya pasáis de pequeña escala a escala media, y esa escala media va desde los 200.000 euros al 1.000.000 de euros, que antes no existía. Aquí no se os va a pedir, lógicamente, 3, se va a pedir 5 y se os va a cofinanciar a un 70%. ¿De acuerdo? O sea que ese 1.000.000 o esos 400.000 euros, no tenéis que ir al 1.000.000, se puede ir a 400, la cantidad que sea, tiene que ser el 70% de un presupuesto global, bueno, que será el que maneja la entidad solicitante. Y luego, de ese 1.000.000 a los 2, entramos en la gran escala y ya no se pide 5, se pide 10. ¿De acuerdo? O sea que la gran novedad es que hay una nueva. Lo vamos a ver ahora, cuáles son los, los criterios, perdón, la gran novedad son estas. Mejor presupuesto, mayor porcentaje de cofinanciación, una nueva categoría de los proyectos de mediana escala, la prefinanciación se ha incrementado notablemente, un enfoque que no he mencionado, sector específico, que se va a llevar un 10% del presupuesto global, esas prioridades transversales del género, la inclusión y el Green Deal, y algo importante, esto lo veríamos en la anterior, es que ¿quiénes son los elegibles? Bueno, pues son entidades legales, públicas, privadas, me habéis oído hasta la saciedad, profit, non-profit, lo que sea, que estén establecidas en uno de los países participantes, que tengan un número PIC, que es lo que va a explicar luego Manuel, cómo darse de alta, porque si no tenéis ese número no podéis participar. El partenariado mínimo, que ya lo sabéis, 3, 5, 10. El coordinador tiene que tener como mínimo 2 años de existencia, los socios no, es decir, tiene que estar dado de alta, registrado con esos 2 años. Y las grandes novedades, que aquí lo ponemos con este pequeño warning, que es los autónomos pueden elegir, pero ya nos han dicho que siempre que tengan una demostrada capacidad de gestión y músculo financiero, siempre en calidad de socio, nunca como líder. Es decir, que efectivamente pueden integrarse, pero lo decimos con una cierta cautela porque sabemos que les van a mirar un poco con lupa. Y algo muy importante, la broma que hemos dicho hasta la sociedad, que la facultad de veterinaria no se podía presentar, pues actualmente la facultad de veterinaria se puede presentar en calidad de socio también,
siempre que demuestre su competencia y su competitividad en un proyecto cultural, porque a lo mejor es un proyecto de animales representados en la escuela rupestre, ellos tienen algo que decir porque saben de animales y el proyecto es cultural. Es decir, que estas son las dos novedades. De ahí que aquí, si os dais cuenta, os decía no autónomos, ¿vale? Y no solo las ICCs. Estas dos características son novedades, pero que ya habíamos visto en los criterios de elegibilidad. Luego ya veremos que ahora se va el sistema de cálculos por LANSAM y por grants. Es decir, que ahora los presupuestos se calculan por paquetes de trabajo. Los working packages, que es uno de gestión, otro de difusión, hay 5 y hay que desglosarlo de esta manera, que yo creo que es para todos los programas. Y luego ya, si me están diciendo que ya tengo que ir terminando, simplemente cuáles son los criterios de evaluación, pues la relevancia, que es lo importante, cómo de original es tu proyecto, la calidad y contenido de las actividades propuestas, la difusión, los planes de medio les interesa muchísimo y la gestión del proyecto. Si no tenéis la mitad de cada uno de los puntos, sabéis que el máximo es 30, 30, 20, 20, no seríais, no pasaría. Y estamos ya en el calendario, la convocatoria se hizo el 8 de junio, el 7 de septiembre, o sea que los que no estén ya trabajando no tendrían tiempo, no vamos a hacer demagogia, un proyecto europeo tiene su complejidad. La evaluación sería entre septiembre y junio del 21, los resultados os comunicarían los resultados posiblemente en febrero del 22 y el starting date tienes entre marzo y mayo. Os aconsejamos por experiencia que la agencia suele ser un poco pesadita y un poco tardona. No peguéis la fecha de inicio en marzo porque si se retrasa la firma del agreement, todo lo que habéis planeado, por supuesto que lo vais a hacer, pero tenéis que hacer amendas de esas enmiendas, con lo cual si podéis retrasar a mayo, mejor que mejor. Y luego básicamente pues era eso, los temas de lo que nos interesaba sobre todo era contaros los proyectos de cooperación. En caso de que necesitéis cualquier tipo de información adicional, la tenemos en nuestra web, tenemos nuestros canales abiertos y voy a dejar el PowerPoint colocado os lo vamos a dar, quiero decir, en el Centro Balear Europa, porque las otras líneas, que son las de plataformas y las de redes, tenemos ya jornadas específicamente para ellos, tienen una llamada mucho más minoritaria y menor impacto y creo que tienen menor, digamos, a vosotros, en una jornada de 1 hora y media, creo que es la mejor focalizada en los proyectos de cooperación. Doy ahora el paso a Carolina, que se va a encargar efectivamente de la segunda parte del CER, el segundo programa, y luego ya Manuel encargaría de la parte de cómo darse de alta. ¿Vale? Pues nada, yo ahora ya me despido, me paro mi vídeo y me paro mi... Muchas gracias, Augusto. Ara, mentre fan el canvi de ponent, aprofit per dir-vos que, com sempre, les presentacions dels ponents se penjaran a la pàgina web al portal de l'usuari. Aquí on vos heu inscrit per fer aquest curs, nosaltres després hi penjarem aquestes presentacions i només tindran accés a aquestes presentacions les persones que vos heu inscrit a aquest curs. I després també dir-vos que s'està gravant i per si qualcú li interessa, pues, ho haurem gravat i si val la pena, pues, ho penjarem fins i tot al nostre canal de YouTube. Si teniu qualque pregunta d'aquesta secció de cultura, la podeu fer al xat, jo aniré prenent nota i després, quan hagi el torn de preguntes, se vos aniran contestant. D'acord? Pues, us donem un minutet més perquè comencin.
Dile que no la vemos. Carolina, no te vemos. No sé si es que aún no has encendido la cámara o que tienes algún problema. Muchas gracias. Está quitado. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora te vemos, Carolina. Ahora te me, vemos. bueno, Y te escuchamos. gracias. Sí, bueno, pues empiezo ya sin más demora. Como comentaba Augusto, yo soy técnico de esta oficina, el Punto Europeo de Ciudadanía, y bueno, en realidad somos el mismo equipo técnico también para Europa Creativa Cultura. Voy a contar, bueno, dar una introducción sobre el nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, y con una segunda parte más centrada en las convocatorias que están ahora mismo abiertas y las que próximamente se abrirán. Bien, el nuevo programa es heredero de dos programas anteriores. Europa con los ciudadanos, nosotros éramos la oficina informativa, y el programa conocido como REC, Derechos, Igualdad y Ciudadanía. El reglamento se publicó el pasado 5 de mayo. Hemos dejado aquí el enlace para que esté accesible para todo el mundo. Y sus objetivos generales son estos que se ven aquí, ¿no? En un primer nivel, el de, por supuesto, proteger y fomentar los derechos y valores que están consagrados en todos los tratados y en el derecho comunitario, con la Carta de los Derechos Fundamentales y todos los convenios internacionales aplicables. Se trata de respaldar a las organizaciones de la sociedad civil y a otras entidades que están a nivel local, regional, nacional y transnacional. Y, por supuesto, fomentar la participación activa de la ciudadanía. La finalidad última es la de promover y contribuir al desarrollo de estas sociedades abiertas, basadas en los derechos, sociedades democráticas, igualitarias, donde se defiende el Estado de Derecho. En concreto, este programa está dentro de un área más amplia, un fondo que es el de Justicia, Derechos y Valores, y que se desdobla en el programa de Justicia y en el CER, gestionado por la Agencia Ejecutiva Europea, que está comisionada, nunca mejor dicho, por la Comisión Europea, es el brazo técnico que gestiona la mayor parte del programa. Tiene un presupuesto muy alto. Hay que decir que aquí se hizo un gran esfuerzo por parte de todas las instituciones europeas para incrementar su presupuesto, que es de 1.550 millones, o sea, perdón, 1.550 millones de euros, un presupuesto muy, muy alto. Y está organizado en cuatro objetivos que se responden con su estructura de 4 capítulos principales. El primero, el de valores de la Unión. El segundo está relacionado con la promoción de los derechos, la no discriminación y la igualdad, y en concreto la igualdad de género, y potenciar esa integración de la perspectiva de género y de la no discriminación, lo que es más conocido, ¿no?, como con el anglicismo del mainstreaming de género. El tercero es el de promover el compromiso y la participación de los ciudadanos en la vida política democrática de la Unión, y, por supuesto, esos intercambios entre ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de diferentes países, con un contenido también específico para nuestra memoria histórica, ¿no? Y el cuarto capítulo es el DAFNE, que existió anteriormente, después desapareció y ahora se ha vuelto a recuperar, que está dedicado a la lucha contra la violencia, incluida la violencia de género. Tienen, como veis, muchísimas áreas temáticas y cada una en sí ya es bastante amplia, ¿no? Tenemos desde derechos fundamentales, la lucha contra el antisemitismo, bueno, igualdad de género, etcétera. Incluido también un área sobre patrimonio cultural y diversidad, siempre y cuando se aborden proyectos dentro de este marco de desarrollo, ¿no?, relacionado con la participación activa ciudadana,
y, bueno, en general con los objetivos de este programa. Los países participantes a día de hoy son solo los 27 Estados miembros. De cara a la presentación de un proyecto con otros socios, ahora mismo solo son elegibles los Estados miembros. Y de hecho hay algunos que ya fuera de este listado, otros potenciales participantes de momento han manifestado que no están interesados, o sea que de momento solo contamos con los Estados miembros. Los solicitantes, importante. Aquí, a diferencia del anterior programa Europa con los ciudadanos, bueno, lo que tienen en común es que en general son elegibles las entidades sin ánimo de lucro, ya sean públicas o privadas, que trabajen en este ámbito de la promoción de los derechos y valores de la Unión. Lógicamente tienen que estar alineados en su misión con los objetivos y capítulos del programa. Entonces pueden ser autoridades públicas a nivel local, regional, por supuesto asociaciones de ciudadanos, comités de hermanamiento, entidades culturales, educativas, juveniles, incluso organizaciones de la sociedad civil, perdón, y en algunos casos también las organizaciones internacionales. Y excepcionalmente, en algunas convocatorias se permite la participación de empresas, es decir, entidades con ánimo de lucro, asociadas a ciertos condicionantes, ¿no? Principalmente que en el proyecto incluyan a entidades sin ánimo de lucro. ¿Quiénes somos nosotros? Como punto nacional de contacto, estamos en este Ministerio de Cultura y Deporte, dependemos de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, en concreto la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. Es decir, esto nos permite territorialmente llegar a todas las comunidades y regiones, ¿no? Y como nuestras funciones principales son estas, ¿no? Nosotros somos una oficina que ofrece información sobre todas las ayudas y las convocatorias del programa, cuáles son, dónde está la información, la documentación de referencia, y también ofrecemos una consultoría y asesoramiento técnico gratuito. Es decir, que podemos ayudaros a asesorar desde la primera fase en la que una organización tiene un borrador, una idea de proyecto, pero no sabe si podría encajar en este programa y en alguna de sus convocatorias, y también asesoramos a un nivel ya de revisión de propuestas, bueno, dentro de cuando se está cumplimentando el formulario, ¿no? Luego, dependiendo del tiempo que nos quede disponible, cuanto más cerca estemos del deadline, menos propuestas podemos revisar, ¿no? Y también ofrecimos sesiones tanto informativas como de capacitación, ¿no? De formación. Buscamos temas que se abordan de manera transversal en las convocatorias y que son de interés para los solicitantes, porque les va a ayudar a mejorar su puntuación en los criterios de evaluación, ¿no? Bueno, voy a entrar ya en materia. Convocatorias abiertas. No sé si están entrando ya algunas preguntas, pero es posible que, bueno, a partir de ahora ya entre más dudas sobre proyectos concretos que tengáis, ¿no? Esta es la foto fija de lo que está abierto a día de hoy. Son 5. En el primer capítulo tenemos unas ayudas operativas. Estas son muy específicas para organizaciones, en concreto redes, luego lo veremos con detalle, que trabajen en el ámbito de apoyar los derechos de las personas con discapacidad. Y se desdobla en 2 convocatorias que tienen que ser sucesivas. Primero hay que presentarse a la ayuda marco, ese convenio marco plurianual, y después, una vez que se ha enviado esa solicitud, aplicar para la ayuda específica para 2022. Son para ayudas que empezarían en el 2022, y ahí ya hay que hacer un plan más detallado del programa de trabajo. En el capítulo 2 tenemos las ayudas a proyectos para proteger y promover los derechos de la infancia, que pueden optar tanto entidades públicas como privadas. Lo veremos también luego con más detalle. La siguiente que tenemos aquí es una convocatoria muy restringida, en la que hoy no vamos a entrar, porque está dirigida exclusivamente a autoridades nacionales, estatales, en materia de protección de datos. Y la siguiente que sí vamos a abordar, y que probablemente será la más interesante para gran parte de los asistentes a esta sesión, es la convocatoria para hermanamientos y redes de ciudades.
Importante decir también que dentro de la plataforma online donde se gestionan las convocatorias, se plantea como una convocatoria con dos topics o dos temas. El topic 1 es la de hermanamientos y el 2 es la de redes de ciudades. Luego veremos con detalle en qué consisten y también qué cosas han cambiado porque esta viene del anterior programa Europa con los Ciudadanos. Como documentación básica, solo para tener un poco idea también de cuáles son los documentos y también cómo se denomina, ¿no? La guía de la convocatoria, o sea, las bases, el principal documento, se llama en el portal, viene denominado como Call Document o Call for Proposals, es lo mismo. Algunas están en español, en concreto la de hermanamientos y redes de ciudades sí que está disponible en castellano. El resto de las que están abiertas de momento no están. Otro documento muy útil que nos pide mucha gente cuando todavía no se ha puesto a complementar los formularios y que haces una primera idea sobre bueno, el volumen de la documentación y el contenido, es este segundo documento, el Standard Proposal Template, muestra las tres partes de la convocatoria. Luego hay, evidentemente, según la convocatoria, varía algún contenido, pero esa estructura básica es la misma y se repite y es muy útil verlo. Luego hay un manual online sobre el portal, pero en general no es específico para la documentación de cada convocatoria. Y luego el acuerdo de financiación anotado, el AGA, que acaba de, el que esté interesado podemos enviar el enlace, pero está también en el portal porque se publicó ayer por la tarde, que es el que bueno, incluye cuáles serían los detalles del contrato, ¿no? Y importante también esos enlaces que dejamos al final para bueno, ver que, perdón, que se me ha ido ahí. En los anteriores programas qué proyectos se han seleccionado porque nos da una idea de bueno, qué tipo de actividades y proyectos se financian, aunque lógicamente pues los programas avanzan y hay algunas novedades, ¿no? Pero es de mucha utilidad tener esa referencia. Entonces, entramos en las ayudas a proyectos. No sé si voy demasiado rápido. Bien, ¿no? Bueno, la relacionada con la protección de los derechos de la infancia tiene como deadline el plazo límite de entrega es el 7 de septiembre. En general, el proceso, el calendario es el mismo. Se dan desde el deadline unos 6 meses para evaluar las propuestas, publicar los resultados, contactar con todos los seleccionados y firmar los acuerdos, ¿no? De manera que los proyectos siempre empiezan a partir, o una vez que se ha hecho la firma del acuerdo, ¿no? Es decir, esto es para proyectos que dicen entre marzo y mayo 2022. El objetivo principal de esta convocatoria, dentro de esa protección de los derechos del niño, pero se marca en un contexto muy actual, que es el de abordar los desafíos que está planteando la crisis de la pandemia global. Por un lado, apoyando acciones que desarrollen esa estrategia europea sobre los derechos de la infancia, que hemos dejado ahí el enlace, abordando todas las casuísticas desde esa diversidad de edades, de sexo, etc. Y luego promover de manera transversal e integrando los derechos de la infancia para dar respuesta tanto a esta crisis sanitaria de la COVID como a otras situaciones de emergencia que se puedan producir en el futuro. Entonces, en cuanto a las prioridades, se han establecido estas que tenéis aquí y se han hecho de una manera muy concienzuda o muy consecuente, teniendo en cuenta los resultados y conclusiones de los estudios más recientes sobre el impacto de la pandemia en la infancia. Y por resumirlo muy brevemente, al final lo que vienen a decir estos estudios es que no se ha tenido en cuenta lo suficientemente bien a este propio colectivo, ni en el diseño, ni en la implementación, ni en la evaluación de las políticas y las acciones que se han tomado. Esa sería la manera más clara y resumida de decirlo. Con lo cual, a partir de ahora, en estas convocatorias, hay que tener muy claro que todo lo que se proponga tiene que tener muy en cuenta a este colectivo en todas sus fases, ¿no? Por eso se habla de crear nuevos o mejorar los mecanismos de participación infantil
diseñar pues, acciones y actividades que respondan realmente a esas necesidades en tiempos de pandemia o de emergencia, como decía antes. Y también se pueden incluir acciones de formación, de capacitación. Estamos hablando entonces de incluir a la infancia tanto en los procesos de toma de decisiones, trabajar con ellos, integrarles en el diálogo, en esas mesas de trabajo y identificar las actividades o servicios donde se ha visto más afectado y luego involucrarles en esa creación, ¿no? de mecanismos, de acciones de apoyo para, la idea es esa, superar en la medida de lo posible los impactos negativos que ha generado la pandemia. Es muy recomendable contar dentro del partenariado o con la participación activa de una autoridad local pública y también aprovechar los recursos existentes de proyectos anteriores, guías, manuales, informes, etcétera. Lo pueden pedir cualquiera de una entidad legal de estos Estados miembros, que como decía antes, pueden ser autoridades públicas o también entidades privadas sin ánimo de lucro, incluso aquí con ánimo de lucro siempre y cuando cuenten con alguna de las anteriores. Y en concreto en esta call también se pueden presentar organizaciones internacionales. Luego, ejemplos de actividades que habría que incluir en este tipo de proyectos, ¿no? Pues, por ejemplo, evaluar esas lecciones aprendidas, realizar encuestas, focus group con estos colectivos en encuentros online o offline, analizar todo ese input recogido, desarrollar pues, con nuevos proyectos e iniciativas para niños, acciones de capacitación y diseñar e implementar protocolos y mecanismos de apoyo. Las condiciones, y ya estoy casi acabando con las características de esta convocatoria, se pueden presentar proyectos a nivel local, nacional o internacional. Esto quiere decir que puede presentarse un proyecto en el que se cuente con un partenariado de un solo país. El mínimo sí que son 2 organizaciones, pero en este caso no es obligatorio implicar a más de un país. Otra cosa es que luego se tenga en cuenta bueno, el impacto del proyecto y que también que esos resultados de alguna manera sean transferibles o exportables a otras iniciativas fuera del país. En cuanto al presupuesto, el mínimo la ayuda es de 75.000 euros, no hay máximo. La cofinanciación europea cubre hasta el 90% de la ayuda, esto es muy, muy positivo, hay que decir, para proyectos que duren entre 1 y 2 años. Y se dará una prefinanciación del 80%, normalmente es a la firma del contrato. Y básicamente el contenido de la solicitud, y esto se repite en las otras convocatorias que os mostraré, son estas 3 partes. La parte A y la C se rellenan de manera online, son datos más básicos, administrativos y tal. Y la parte B es la más voluminosa, la más importante, porque es la descripción técnica, ¿no? Y luego en este caso, pues hay unos anexos específicos, por ejemplo, de los currícula del equipo, el listado de proyectos de los últimos años, etc. Vale, pasamos a hermanamientos de ciudades. El deadline es el 26 de agosto. Tenemos casi un mes todavía para desarrollar propuestas. Y la firma del acuerdo sería, pues, en principio, para diciembre de este año, de manera que ya se empezaría, pues, prácticamente para proyectos que empiecen más bien el año que viene. Los objetivos ahí prácticamente no cambian respecto al programa anterior, es promover esos intercambios entre ciudadanos de distintos países, impulsando esa cooperación entre municipios europeos. Y en cuanto a las prioridades, bueno, hay varias aquí, ¿no? Concienciar sobre la importancia de trabajar en esa construcción de la narrativa europea y de su proceso de integración, el sentimiento de pertenencia a la Unión, reflexionando y debatiendo sobre el futuro de Europa. Un tema muy de actualidad que es reflexionar sobre el impacto de la pandemia en las comunidades locales y cómo han afectado en concreto a la participación ciudadana. Las pueden pedir tanto, bueno, siempre entidades legales, es decir, que estén registradas, pero pueden ser públicas o privadas.
como decía antes, y puede ser a nivel local, regional, es decir, lo puede pedir un ayuntamiento, una diputación o un comité de hermanamiento en nombre de un ayuntamiento, etcétera. Aquí, a ver, hay que decir, y esto es importante, se pueden plantear tanto actividades físicas, presenciales, como online, pero de cara al cálculo de la subvención, solo contarían las que se realizan de manera física. Y en todo caso, siempre esto es lo que tiene que primar, porque lógicamente si tú quieres promover esos intercambios y que realmente bueno, pues se produzcan esos encuentros, debates, etcétera, al final de manera presencial es como mejor se va a hacer, ¿no? Se pueden hacer debates, talleres, seminarios, exposiciones, consultas públicas, trabajar identificando e intercambiando buenas prácticas entre estas autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil. Y luego es muy importante también desarrollar unas herramientas de comunicación y de redes sociales en el ámbito digital acordes con las necesidades del proyecto, ¿no? El partenariado mínimo es de 2 municipios, al menos que incluya un Estado miembro. El mínimo son 50 participantes en los eventos. Y de estos, 25 han de ser invitados. Quiere decir que tienen que venir de fuera. Para proyectos que duren hasta un año. Y el presupuesto se ha ampliado respecto al programa anterior. Antes la ayuda máxima era de 25.000 euros y ahora es de 30.000. Esto es muy positivo también. El cálculo de la ayuda en este caso se hace en base al número de participantes directos que hay por evento. Va sumando eventos y participantes y a partir de ahí te sale una cifra, según este cálculo, por tanto, alzado de las lump sums. En este caso no se da prefinanciación porque es una subvención muy pequeñita, pero en la mayoría sí ocurre, como es este. En el caso de redes de ciudades, que tiene el mismo deadline, el mismo calendario, son proyectos similares a los hermanamientos, pero digamos que a mayor escala, más ambiciosos, ¿no? También hay que impulsar la cooperación entre los municipios, pero a largo plazo, promoviendo estos intercambios entre ciudadanos de distintos países europeos, abordar esta diversidad cultural de la Unión y cuestiones de buena gobernanza local. Y siempre, tanto en hermanamientos como en redes, y yo diría en todas las convocatorias, hay que tener muy presente lo que se llama el efecto grassroots, ¿no? El trabajar siempre desde la comunidad, ¿no? Teniendo muy en cuenta su participación y abordando todas las cuestiones desde esa base. Las prioridades también son similares a las de a las áreas de hermanamientos, pero se trata de abordar, pues ya digo, los temas de la política europea y de los derechos de la ciudadanía europea. Se trata también de sensibilizar, reforzar conocimientos, en concreto la inclusión de minorías es un tema muy fundamental, intercambiar buenas prácticas y medidas efectivas también en cuestiones relacionadas para luchar contra la discriminación y el racismo, concienciar y difundir los contenidos de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y, como decía, abordar el impacto de la COVID en las comunidades y cómo ha afectado a la participación activa de la ciudadanía, ¿no? Aquí hemos dejado también unas iniciativas políticas que son importantes tener como referencia. La primera, la relacionada con la lucha contra el antisemitismo, se está trabajando actualmente en ella, se espera que esté lista para finales de año. ¿Quién la puede solicitar? Pues de manera similar, tanto autoridades públicas a nivel local o regional como entidades sin ánimo de lucro. Y las actividades que se pueden hacer son muy similares, que también pueden ser físicas u online. Y en este caso, de cara al cálculo de la subvención europea, sí que se incluyen las actividades online, aunque la dotación que se da, lógicamente, es menor. No es igual el coste de hacer una actividad de manera presencial que online, ¿no? En este caso, el partenariado mínimo ha de ser de 5 organizaciones
con actividades en al menos 2 países elegibles. Ya la duración es mayor porque es hasta 2 meses. Y, como decía antes, el cálculo de la subvención se hace aquí por 2 parámetros. Por un lado, los participantes directos en cada evento y luego los países elegibles que participan en cada evento, porque es posible que aunque el partenariado sea por ejemplo, de 6 países, hay un evento en el que por las cuestiones que sean participen 4 países y en otra, por ejemplo, participen 6. Se da una prefinanciación del 60% y, como ocurre en todas las convocatorias, una novedad en los criterios de evaluación es que ahora se exige una puntuación mínima, ¿no? Una calidad mínima del proyecto, que en este caso es tener 70 puntos sobre 100. El contenido de la solicitud tiene esa misma estructura de 3 partes, varían los anexos y luego, lógicamente, la descripción técnica. Pues, por ejemplo, para las redes de ciudades hay más espacio para desarrollar la propuesta. Y ya, la última de las convocatorias abiertas son ayudas operativas en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Aquí están los enlaces para acceder a la documentación de cada una de ellas. La solicitud va un poco en paralelo, pero a la vez consecutivamente. Es decir, que primero hay que solicitar la ayuda del convenio marco plurianual, como decía antes, y luego la ayuda específica. Básicamente, aquí estamos hablando de apoyar a redes europeas que estén activas a nivel local, regional, nacional, perdón, y transnacional, para desarrollar actividades de networking y diálogo con todos los grupos de interés sobre esta temática. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es, como decía antes, que estamos hablando de redes, no la pueden solicitar organizaciones que no lo sean. Pero también quiero aclarar que hay muchas otras oportunidades para las organizaciones que trabajan en este ámbito de las personas con discapacidad en otras líneas, ¿no? Por ejemplo, con la relativa a la protección de los derechos de la infancia. El objetivo es seleccionar entre 7 y 12 redes europeas para que, bueno, apoyen a la Comisión Europea y a las instituciones a implementar su estrategia en este ámbito, ¿no? Y que estos colectivos puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Bueno, aquí hay una serie de prioridades y las actividades que se pueden realizar, que son físicas online, pues pueden ser muy variadas, tanto de capacitación y de formación como de análisis y de investigación, concienciación, información, etc. Entonces, como decía, la pueden solicitar redes que tengan miembros en al menos 14 Estados miembros, es verdad que tienen que ser redes amplísimas. Perdón, por lo que hemos estado viendo al final, bueno, la mayoría de estas redes están fuera de España, pero es verdad que hay muchas redes en España que son miembros, perdón, organizaciones españolas en este ámbito que son miembros de redes europeas, así que igualmente se pueden beneficiar también, ¿no? Y como decía, bueno, la estructura de la solicitud es muy parecida. Y en cuanto a las futuras convocatorias, y ya con esto acabaría, simplemente dar un avance de las líneas, perdón, las convocatorias que se van a publicar a partir de septiembre. Entonces, tenemos en el capítulo 1 de Valores de la Unión, la primera es una convocatoria muy, muy interesante, no tanto porque se puede beneficiar directamente, que también, sino porque está pensada para ofrecer ayudas en cascada. Lo voy a explicar mejor. Tiene una dotación económica enorme de 50 millones de euros y habrá otras 2 convocatorias más a lo largo de este septenio. Y la idea es seleccionar a lo que llaman organizaciones o consorcios intermediarios que ofrezcan a otras organizaciones de la sociedad civil y asociaciones a nivel local y nacional, que les ofrezcan tanto formación y capacitación en una serie de temas de este ámbito, como financiación, es decir, que los receptores, los beneficiarios directos de estas ayudas, estos intermediarios, recibirán una dotación cuantiosa para, a su vez, diseñar y ejecutar convocatorias de ayudas
de las que se van a beneficiar muchísimas organizaciones de la sociedad civil. Son ayudas en cascada, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es muy interesante estar pendiente de lo que pasa con estas convocatorias y sus resultados. Después, en este mismo capítulo, habrá una convocatoria relacionada con la sensibilización y la capacitación relativa a la Carta de Derechos Fundamentales. Luego, en el capítulo 2 del ámbito de la igualdad, esperamos se publicarán 3. Una para la creación de puntos nacionales de contacto para promover la igualdad del colectivo romaní. Otra para promover proyectos de igualdad de género. Y una segunda, como la que está abierta actualmente, para proteger y promover los derechos del niño. Y luego aquí ya acabaríamos. Tenemos en el capítulo 3 de compromiso y participación ciudadana una relacionada con impulsar el compromiso ciudadano, que tendrá una dotación también interesante de más de 17 millones de euros para ayudas que podrán solicitar organizaciones sin ánimo de lucro, tanto públicas como privadas. Y bueno, tendremos más detalles cuando se publique, pero en el programa de trabajo, que he dejado aquí el enlace, se puede ver que hay que encajar los proyectos con una serie de prioridades políticas europeas para 2022, pues como es el tema de las futuras elecciones europeas, que se puede consultar en este programa de trabajo. Después habrá otra convocatoria como la que tuvimos hace unos meses sobre memoria histórica, y otra más sobre la que comentaba antes, de hermanamientos y redes de ciudades. Esta en concreto sí sabemos ya que se publicará en principio en diciembre, con fecha límite de entrega en marzo de 2022. Y ya para acabar, en el capítulo 4, Daphne, habrá una convocatoria para proyectos en materia de prevención y lucha contra la violencia de género y contra la infancia. Y aquí lo dejo. Estos son unos enlaces a nuestra web, al programa, a las convocatorias, e importante también a la newsletter, para que todos los interesados puedan recibir información tanto de las convocatorias como de nuestras actividades. Así que, bueno, muchas gracias, y luego volveré para el apartado de preguntas. Un segundo, que voy a dar paso a mi compañero Manuel, y me silencio un momento que no se preparar. Muchas gracias, Carolina. Bé, ara esperarem que se connecti Manuel Álvarez, que explicarà com participar a projectes i també vos donarà a conèixer la plataforma que existeix per trobar socis d'altres països, d'altres organismes, organitzacions, per poder fer projectes conjunts. Si teniu qualque pregunta d'aquesta intervenció o de l'anterior, la podeu anar fent al xat i jo vaig prenent nota, i després, quan acabem, ja els anirem fent. No sé si és que ningú té cap pregunta o que pensàveu fer-ho al final, però si les aneu escrivint, pues ja ho tindrem avançat. Bueno. Hola, ¿qué ¿Está tal? listo, Manuel? Vale. Buenos días. Pues todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lleváis 1 hora y pico sobre programas europeos. Creo que estaréis agotadas y agotados. Voy a intentar ser lo más breve posible, ¿vale? Sobre un tema que es cómo participar, pero no solo cómo participar en Europa Creativa o en el nuevo CER, sino en general en todos los programas europeos que gestiona la Comisión Europea, ¿vale? Vamos a ver. Se ve la pantalla, ¿verdad? He avanzado. Veréis, hace aproximadamente 2 años la Comisión Europea lo que hizo fue crear un portal que se llama Funding and Tenders, donde focalizó, agrupó todos los programas y oportunidades de financiación y de participación en programas europeos o en otras iniciativas. Básicamente es una plataforma que se basa en una anterior, que era del programa H2020, y bueno, si clicáis en el enlace o ponéis directamente en Google Funding and Tenders, pues os va a aparecer.
Veréis que es una plataforma en la que vamos a ver un cuadro en azul con los principales, con los programas que hay y con otras oportunidades de financiación. Programas que están gestionados directamente por la Comisión Europea. Va a haber otros programas que son de gestión compartida, como el Interreg, por ejemplo, que no van a aparecer aquí, ¿vale? Ahí os tendréis que ir directamente a la página web de los programas Interreg. Básicamente, pues es muy sencillo. Vais a ver cómo la plataforma tiene varias herramientas, no solo para los programas que hay, sino también para saber los resultados, búsqueda de socios, es decir, un gran conjunto de varios temas que se pueden hacer con ella. En este cuadro en azul, lo más fácil es identificamos el programa, que puede ser Europa Creativa, puede ser el CERF, y cliqueamos sobre él. Esto lo que nos va a dar lugar es a otra pantalla, como veis más abajo, que pone View 21, pues eso sería las convocatorias que actualmente tiene abierta Europa Creativa. Si nos vamos ahí, a ese View 21, pues nos va a aparecer el desglose de todas las convocatorias que hay, y ya sería cliquear directamente sobre ella. Una vez que cliqueamos sobre la convocatoria específica, pues vamos a ver que hay toda la información de la convocatoria. Veis aquí que esto es un pantallazo de cómo aparecería, ¿vale? Aparece una columna a la izquierda con la descripción de la convocatoria, con los documentos, la guideline, que son aproximadamente 27 páginas. ¿Qué ocurre si la plataforma no me funciona? Pues un correo para ponerse en contacto con ella. Y una cuestión muy interesante que ahora vamos a ver, que es la búsqueda de socios. Por último, por otro lado, también tenéis pues un botón en el que os va a decir comenzar el proceso de solicitud. El proceso de solicitud con ese Start Submission eh, pues se comienza y se va salvando, es decir, es una plataforma que lo que vamos a tener es, pues vamos volcando la información, la vamos guardando y paulatinamente pues vamos trabajando sobre ella. Un aspecto fundamental que os queríamos comentar, la búsqueda de socios. Uno de los problemas que tienen las organizaciones es cómo acceder a esos socios con los que presentar una propuesta, bien como líder o incluso nosotros como una organización social. Lo que tiene ahora la plataforma de Family Tenders es que va a centralizar todo esto en una serie de búsquedas, es decir, la organización interesada en buscar socios o proyectos, lo que va a hacer es, en este Partner Search, pues va a meter la información de contacto y las organizaciones interesadas ya se ponen en contacto directamente con ella. Por otro lado, esto es cómo funcionan todos los programas. Por otro lado, nosotros en Europa Creativa únicamente, no con el CEN, en nuestra página web tenemos una ficha para búsqueda de socios o de proyectos. Así que la organización interesada la completa sobre qué tipo de proyecto quiere hacer, qué tipo de organizaciones está buscando para que formen parte de ese proyecto o en qué proyectos le gustaría ir de socio, y nos lo envía a nosotros y nosotros a su vez lo definimos entre el resto de oficinas de Europa Creativa. Si se tratase de CERF, pues la herramienta sería este Funding and Tenders. ¿De acuerdo? Esto es un listado por organizaciones que están buscando socios y proyectos, pues sería verlo y ver los datos. ¿Cómo se participa? ¿Cómo se puede entrar en este Funding and Tenders? Pues básicamente hay dos cuestiones importantes. Es que la plataforma, hay determinadas acciones que solo son posibles si nos hemos logado, si hemos obtenido una cuenta de usuario. Por ejemplo, para buscar socios, pues nos va a pedir la cuenta de usuario. Esto lo vamos a hacer, es muy sencillo. En la página viene arriba un botón que pone Register y otro que pone Login. Luego veréis también que en la plataforma hay una pestaña que pone cómo participar y ahí os va a dar toda la información, ¿vale? Al respecto. Y si no, también la tenemos nosotros en la página web del CERF sobre cómo participar. Bueno, una vez que estamos logados, ¿no? Que ya podemos acceder a todas las prestaciones que tiene la plataforma, hay un aspecto muy importante, que es que tenemos que registrar a nuestra organización. ¿Cómo se registra la organización? Porque tened en cuenta que quien participa en los programas europeos tiene que ser personalidad jurídica. No vamos a ir a
a este botón que veis en el pantallazo que pone cómo participar, concretamente registro de participante, y ahí vamos a iniciar el proceso de registro, de registrar en nuestra organización. Son aproximadamente 10 minutos lo que conlleva y es denominación jurídica, que sois una institución pública, privada, cómo llamáis, cuántas personas hay trabajando en vuestra organización, quién es la persona de contacto. Luego, posteriormente, vais a tener que subir los estatutos y otra serie de documentos que no son necesarios en este primer momento, ¿vale? Porque al final de todo este proceso lo que vamos a obtener es un número PIC, que ya os lo ha comentado Augusto. Es un número, un código de identificación personal que va a identificar a vuestra organización frente a cualquier tipo de actividad con la Comisión Europea. Se trata de un número de 9 dígitos. Hemos registrado la organización, nos dice enhorabuena, tu PIC, tu número de 9 dígitos es el siguiente y recibís un correo. Este número de 9 dígitos va a ser necesario a la hora de aplicar y presentar cualquier tipo de propuesta, ya sea como líder o para ir como socio en propuestas, porque ese PIC se lo vais a tener que proporcionar al líder. Bueno, el proceso de participación más o menos de registro es sencillo, pero una vez que ya estamos registrados, sería el proceso de cómo aplicamos. Recordamos previamente, ¿no?, que nos habíamos comentado el botón este de comenzar el proceso de solicitud, clicaríamos sobre él y lo que nos va a decir es que nos va a decir que confirmemos. Nos recuerda que vamos a aplicar a la línea de cooperación europea pequeña escala. En el caso de que no estemos logados, ¿vale?, nos va a decir que nos loguemos. La forma de logarse es muy sencilla, es vuestro correo, nombre, vais a recibir a ese correo un correo electrónico, valga la redundancia, y bueno, ponéis la contraseña. Una vez que hemos aceptado que vamos a iniciar este proceso de solicitud, pues nos va a salir una pantalla parecida a esta, en cualquier tipo de programa y en cualquier tipo de convocatoria. Tenemos que poner nuestro PIC, ¿vale?, de la organización, decidir si vamos a ser el contacto personal, perdón, el contacto principal o no. Vamos a tener que poner un acrónimo del proyecto y un resumen. Ahora mismo en esta pantalla podéis escribir cualquier cosa, porque el resumen, que es el único apartado que debe ir únicamente en inglés, todo el resto de los formularios se pueden completar en cualquier idioma oficial de la Unión Europea, salvo el resumen del proyecto que únicamente puede ir en inglés, ¿vale? Luego tenéis en la columna de la izquierda los templates, que luego comentaremos, que van a ser los anexos a nuestra propuesta, ¿vale? Identificamos el PIC de nuestra organización. Un aspecto importante que no he comentado anteriormente es que el PIC solo se obtiene una única vez y es válido para cualquier tipo de programa. Una vez que hemos obtenido, no hay que volver otra vez a sacarlo, y si habéis participado en otros programas europeos anteriormente, pues ya lo tenéis y no es necesario que lo obtengáis de nuevo. Pues identificamos el PIC de nuestra organización. Es posible que ya lo tengáis reconocido, lo que hemos dicho anteriormente de persona de contacto y el resumen. Nos va a decir que si queremos añadir partner, veis ahí abajo que pone añadir partner, pues sería introducir el PIC del socio que previamente nos lo haya dado a través de correo electrónico o de cualquier otra forma. Bien, dependiendo de la convocatoria, la solicitud va a estar compuesta de 3 partes, ¿vale? Un formulario electrónico, que lo veis ahí que es eForm, una parte C, ¿vale?, y los archivos adjuntos. Aunque parezca muy complicado, no lo es tanto. La complejidad viene más del desconocimiento por ser la primera vez a lo mejor que accedéis a esta plataforma. El eForm básicamente va a ser confirmar vuestros datos de persona de contacto, etcétera, de formular los objetivos que va a tener el proyecto y una declaración de honor que es cliqueable, que es simplemente que todo lo que se va a entregar es verdadero, que no estéis perseguidos por la
por la justicia y que los socios están de acuerdo con la propuesta que se va a presentar. Luego, una parte C, que son básicamente de estadísticas, y los archivos adjuntos, ¿vale? Hay una parte que se llama parte B, que es una plantilla que es similar para todas las convocatorias y casi para todos los programas, ¿vale? Que se va a juntar ahí. La parte del IFORM, pues eso, información general vuestra, de los participantes y el presupuesto que se solicita, únicamente la cantidad, ¿vale? Aquí tenemos los pantallazos. Concretamente, en el formulario, en esa parte C, pues os van a poner esas, pues eso, que elijáis los objetivos, las prioridades de vuestra propuesta y luego vais a tener una serie de anexos para juntar, ¿vale? Va a depender un poco de la convocatoria. La descripción detallada del proyecto, que es la parte B, y el presupuesto. En el CER hay muchas de las convocatorias, el presupuesto está tanto alzado. Es una plantilla donde vais a poner los participantes que van a asistir a las actividades, los países implicados en esa actividad y os va a salir una cantidad que vais sumando así según el número de actividades que vayáis a realizar. En cuanto a la parte B del formulario, y ya estamos terminando para intentar dejar más tiempo al espacio de preguntas, pues dependiendo de la convocatoria va a ser unas 70 páginas. Es un formulario entre 45 o 70, dependiendo de la convocatoria. Es un formulario que viene definido, una plantilla en Word, que la vais a ir realizando, que se puede completar en cualquier idioma de la Unión Europea. Tiene unas condiciones concretas como tamaño Arial 9 para completarlo y no se puede modificar nada de la plantilla. Es decir, hay algunos apartados que no vais a tener que completar, ¿vale? Pero la mayoría sí. Aunque no lo tengáis que completar, no se puede quitar absolutamente nada. Esto sería más o menos el índice que tiene esta parte B, pues hacer referencia a la relevancia de vuestro proyecto, a la calidad y el contenido de actividades, a la gestión del proyecto, a su difusión. Son todos aspectos que os van a valorar. Recordar que la guía de la convocatoria, en ese apartado de Call and Documents, os va a explicar qué os van a evaluar y por qué, ¿vale? Así que intentad adaptaros a eso a la hora de enfocar el proyecto. Una novedad que tienen ahora todos los proyectos es que se organizan por Work Package, paquete de trabajo. Puede parecer complicado, pero no lo es. El proyecto al final lo puede dividir como en grandes pilares y es cada pilar corresponde a un paquete de trabajo que tenéis que definir, tenéis que decir qué actividades vais a realizar en relación con ese paquete de trabajo, etc. Y esto sería hasta aquí todo lo que tiene que ver con la participación en los diferentes programas europeos y cómo acceder a esa información para presentar propuestas. Tenéis aquí enlaces de interés que bueno, lo tendréis en el PowerPoint. Cualquier duda, lo que os dijimos, os podéis poner en contacto con nosotros mediante llamada telefónica, bien podemos hacer una videoconferencia o por correo electrónico. Lo que mejor os venga. Si os parece, ahora voy a llamar a Augusto y empezamos con el turno de preguntas que tengáis sobre los 3 bloques que hemos venido organizando la sesión. No sé qué. Manuel, en principio yo solo veo 2 preguntas. Una que la ha hecho Laura Rubio, que era referente a cómo podía hacer para buscar socios para proyectos en temas de género, que Vale. no sé si será resuelto porque ha hecho la pregunta antes de que tú explicaras cómo buscar socios, pero por si acaso la hago. Y luego tenemos otra de Manuel, que si quieres te leo después. Vale, pues en cuanto a la búsqueda de socios, entiendo que para temas de género, pues lo que hemos comentado, si fuera para hacer, la búsqueda de socios sería a través de Portal Funding and Tender, en el apartado de Partnership. Si se tratase para Europa Creativa, aparte de esta opción, porque tener en cuenta que la cuestión de igualdad de género es algo transversal y es para todos los programas, es prioritario también en Europa Creativa, pues aparte nosotros en la página web
tenemos esta ficha que hemos comentado antes, que es un Word que rellenáis y lo que hacemos es nosotros lo difundimos entre el resto de oficinas que forman parte de Europa Creativa y las organizaciones interesadas se ponen directamente en contacto con vosotras para ir de socios o para contar con vosotras de socias en un proyecto que tenga que ver con la igualdad de género. La siguiente pregunta la hace Biel Amer y entiendo que es para Augusto. Vale, pues voy a llamar a Augusto y, y, y ahora os resuelve la pregunta. Un momento, por favor. Ya, habla. Ya. Sí, vale. A ver, ¿me dices, Vale. Antonia, cuál es, por favor? Biel Amer de NAT Projectes SL sí. nos Sí, pregunta, dice que tienen un nuevo espacio del que quieren abrir la participación europea como residencias, talleres, seminarios, actuaciones y cómo pueden ofrecerlo a la audiencia europea. Sigue diciendo Bueno, que entiende que una fundación pública puede liderar en las mismas condiciones totalmente. pese a tener financiación gubernamental. Nada, absolutamente. ¿No? Los entidades elegibles para el programa Europa Creativa Cultura son todas las que he dicho, públicas, privadas, lucro, no lucro, asociaciones limitadas, sociedades limitadas, sociedades anónimas, siempre que estén registradas legalmente, como hemos dicho, en uno de los países participantes, en este caso entiendo que sea Baleares, que estarán de alta o en el protectorado de fundaciones o en el registro de la Consejería de Interior. Bueno, eso cada uno lo gestiona como puede y si va a ser líder tiene que tener 2 años digamos, de existencia. Si no, no. Si quiere ser socio, podría haberse constituido antes de ayer. Para luego dar contenido a su propuesta, que es lo que creo que es más interesante, porque efectivamente elegible es de pleno derecho a 100%, los más deseables que echase un vistazo. Nosotros solemos recomendar a la actual convocatoria, que como sabes muy bien, Antonia, está colgada en nuestra página web, incluso si tiene tiempo, porque entiendo que para esta convocatoria del 7 de diciembre, del 7 de diciembre, perdón, del 7 de septiembre, es bastante complicado porque una iniciativa europea tiene una gestación que solemos decir casi como un embarazo de unos 9 meses, no se puede improvisar de un día para otro. Entonces, como tenemos programa hasta el 2027, puede irlo haciendo despacito y con tranquilidad. Entonces, yo vería un poco la convocatoria actual, la que tenemos ahora colgada del 2021, pero no estaría mal que echara también una convocatoria del histórico y que viera cómo fue la última convocatoria del periodo 14-20, porque así se da una idea de cómo ha sido digamos, la evolución del programa. Lo que estamos viendo ahora de todo esto del New Deal y del Green Deal, previamente había tenido como ideas gérmenes. Pero yo creo que si hay tiempo, que creo que lo hay, para preparar una propuesta con detenimiento, está bien que tengan una especie de overview. Y número 2, si realmente quieren empezar ya a trastear y les interesa ver un poco de qué va esto de Europa Creativa, otra posibilidad es la que ha dicho Manu. Es decir, es mirar en nuestra web, en la epígrafe de búsqueda de socios, ahí están relacionadas todas las entidades que están buscando socios en España. Es decir, que tú vas a ver el sector, si él está en el ámbito de las artes visuales, ya va a ver qué entidades en ese sector de artes visuales están interesadas en buscar socios en España y en el caso de que le interese va a tener la ficha, la descarga y a partir de ahí nosotros hacemos el correo de transmisión. Una vez que le ha gustado y cree que tiene cierta, digamos, sintonía con la propuesta de esta entidad, pues ya que le escriba. O sea que esa es una manera de participar en calidad de socio que conlleva, digamos, menos carga de trabajo, porque el líder es el que va a centralizar todo. Y eso sí o sí, eso sí que te dejo a ti, Antonia, y a Martina, que os encarguéis. Hay que darse de alta en el portal de participantes, pase lo que pase. Es decir, que lo que ha contado Manu lo pueden hacer ahora en 10 minutos o en 15 minutos, porque eso ya les potencia, les posibilita para participar del CER, para participar del Europa Creativa, para participar, como he dicho, del Erasmus. Y en el caso de que quisiera
formar parte de una iniciativa, como he dicho, que ya está en marcha en calidad de socio, el socio no le va a pedir toda su historiografía, le va a pedir su PIC, porque lo va a meter y ahí se va a descargar todo lo que él ha subido a la plataforma. O sea que por secuencia para Biel yo pondría primero darse de alta, si no lo está, que a lo mejor estoy adelantando una información que ya la tiene, que ya está dado de alta en el portal de participantes. Número 2, ver qué entidades buscan socios en España en nuestra base de datos y también en el Fundem, en el TOP, también hay una base de datos de búsqueda de socios. Leer detenidamente la convocatoria actual, si nos ponemos ya al 2022, y si es posible leer la convocatoria anterior para hacerse una visión global. ¿Entendido? Sí. En principio no hay más preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, que lo haga ya a través de... Si no, nos lo derivas a nosotros también, Antonia, si en caso de que no haya tiempo. Ahí está nuestra web y todos nuestros datos. Vale. Pues entiendo que no hay más preguntas y si no, como ha dicho Augusto, pues a través de vuestra dirección de correo electrónico o a través de la nuestra nos las podrán hacer. Augusto, Carolina y Manuel, un placer como siempre teneros con nosotros. Una lástima que hoy no podáis estar aquí y comer un trozo de nuestra ensaimada que tanto te gusta. ¿Qué era cuál? Que Era una... Una ensaimada, Era una específica, no era ensaimada, ¿te acuerdas? una ensaimada de crema y de albaricoque. Esa. Prepararla, que vamos a ir a por ella. Prepararla porque esa no la podemos participar. Val, i a la resta de participants també, moltes gràcies per participar en aquest curs. Sabeu que estem a la vostra disposició per qualsevol consulta que tingueu. Us podeu telefonar o enviar un correu electrònic, millor ara en temps de pandèmia. I res, si les institucions que també han participat, que veig que hi ha direccions generals del govern, ajuntaments, Consell de Mallorca, de Menorca, pues recordar-vos que aquí estem, que qualsevol activitat que vulgueu fer de caire europeu o fer-nos qualsevol consulta, pues estem a la vostra disposició. I res, per part nostra, moltes gràcies per tot y fins a la pròxima. Esperam que vos hagi estat de profit. ¿Vale? Pues muchas gracias a nosotros también y ya sabéis dónde estamos y cuando queráis, pues eso. Vamos, venimos, estamos a vuestra disposición. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Vale. Y grabar también lo pueden.